1926, Mies van der Rohe, contenida en el libro de textos completos publicado por Puente Editores. Damas y caballeros, nunca se ha hablado tanto de construcción como hoy, y nunca se ha estado más alejado de su esencia. Por eso, la cuestión de la esencia de la arquitectura es de crucial importancia, especialmente hoy, porque solo cuando se reconozca claramente dicha esencia se podrá librar con precisión y eficacia la lucha por los fundamentos de una nueva arquitectura. Hasta entonces, seguirá siendo un caos de fuerzas contrapuestas. Es necesario entender que toda arquitectura está ligada a su tiempo y solo puede manifestarse a través de tareas vivas y de los medios de su época. Nunca ha sido diferente en ninguna época. Por tanto, resulta vano intentar que el contenido y las formas de épocas constructivas anteriores sean útiles en nuestro tiempo. Incluso el talento artístico más potente fracasará en el intento. Una y otra vez vemos cómo excelentes constructores no logran el éxito porque su obra no responde a la voluntad de la época. En última instancia, a pesar de su gran talento, no son más que diletantes. De nada vale el erróneo entusiasmo con el que actúan. Lo importante es lo esencial. Si se vive en el pasado, no se puede avanzar con la mirada vuelta hacia atrás, ni ser portador de una voluntad de la época. Puede ser interesante rastrear los impulsos espirituales de un período artístico y examinar sus problemas formales. Aquí es también donde pueden hacerse efectivas las potencias espirituales de una época. La arquitectura no consiste en la resolución de determinados problemas formales, por mucho que estos estén contenidos en ella. Moisés incluye en el libro de ensayos de Mies van der Rohe las notas añadidas a mano de las cuales forma parte esta última frase. La estructura de nuestra época difiere en esencia de cualquier época anterior, tanto en sus condiciones espirituales como materiales, pero son estas últimas las que determinan nuestras obras, a favor o en contra de nuestra voluntad. Es sorprendente cómo se pasa por alto este simple hecho. La vida moderna se acepta en miles de cosas, utilizamos todos los avances técnicos, nos entusiasmamos con los nuevos inventos y no dudamos ni un instante en poner en práctica las innovaciones más audaces tan pronto como aportan beneficios económicos, pero por diversas razones no se sacan conclusiones arquitectónicas de este cambio de vida. Se tienen ideas fijas sobre lo que es la arquitectura y se cree en el valor eterno de aquello que se ha logrado hasta ahora. Esto no debería sorprendernos, porque este es también el error que se comete en nuestras escuelas. Lo que nos debe sorprender, sin embargo, es la completa falta de sentido histórico que se asocia a este amor por los temas históricos. No se entienden las conexiones reales de las cosas, tanto en términos de lo nuevo como de lo antiguo. Todo lo que se ha construido hasta ahora ha estado estrechamente vinculado a la vida de la que surgió, y un cambio en los temas supone siempre un cambio en la vida. Platón ya reconoció el cambio en las formas del Estado y de la sociedad, y encontró la causa de este cambio en un cambio en el alma del pueblo, que forma el Estado y la sociedad, mientras que el alma, a su vez, está influenciada de muchas maneras por la forma de vida que la rodea. Cada cultura popular depende del paisaje y de sus condiciones económicas, y únicamente puede entenderse en relación con estos. Solo quienes reconocen el alcance total de la necesidad de irrigar el valle del Bajo Nilo y su influencia en la formación de la estructura social pueden entender plenamente la esencia de la cultura egipcia. Así, el desconocimiento de la base económica y de la estructura social de los helenos es la causa de entender erróneamente la antigüedad. Por su parte, la cultura nórdica es el resultado de condiciones económicas muy específicas, sin las cuales no se hubiera desarrollado o lo hubiera hecho en una dirección diferente. Los cambios dentro de las culturas también son causados por cambios en sus estructuras económicas, que a su vez pueden estar sujetos a influencias políticas, al igual que pueden influir en estas. Si se cambian las necesidades de vida de un pueblo, cambian sus formas de expresión. Por supuesto, es erróneo suponer que un cambio económico en una sociedad le sigue automáticamente un cambio ideológico. La transformación de la superestructura ideológica de una sociedad se produce a menudo mucho más tarde y a una velocidad mucho más lenta que la de sus fundamentos. La envoltura exterior de la forma de las cosas, la cristalización de un proceso vital, sigue existiendo y ejerciendo su influencia durante mucho tiempo, aún después de que se haya disuelto su núcleo real.
incluso cuando ya no se percibe su significado. Todavía se siguen empleando estas formas, aunque cada vez estén más devaluadas y alejadas de su propósito anterior. Aquello que en su momento fue la expresión más elevada de la vida acaba muriendo poco a poco por la banalidad de una aplicación carente de sentido, a menos que antes no encuentre una generación con fuerza y grandeza que dé una nueva expresión a los contenidos cambiados de la vida. Nosotros mismos somos testigos de semejante tragedia. Los pecados cometidos hoy en este sentido superan todo lo imaginable. Hay que lamentar que el individuo no sea capaz de reconocer las conexiones reales y por tanto actúe incorrectamente. Pero si es la autoridad oficial la que prohíbe crear nuevas cosas, tenemos el deber de combatir esta obstrucción con todas nuestras fuerzas. Más aún cuando su causa reside en un descuido de las cuestiones intelectuales y en una total incomprensión de lo que ha sucedido hasta ahora. Quien reivindica el derecho a regular la vida del individuo y de la comunidad tiene el deber de adquirir los conocimientos suficientes de los temas y sus conexiones. Solo a través de las habilidades sobresalientes y un dominio real de la materia se tiene derecho a gobernar. Ni el sentimentalismo ni la voluntad brutal son condiciones previas adecuadas para ello. La fuerza de la vida apartará algún día estas ridiculeces y luego tomará forma a una gran velocidad. No hay nada más estúpido que la idea de que nuestra voluntad basta para cambiar la situación en la que vivimos en una u otra dirección. Ni un pueblo ni un individuo pueden, sin más, alcanzar la meta de su voluntad. Solo puede llevarse a cabo aquello que está en la dirección de la meta de nuestra vida. Antes de abordar el movimiento moderno y sus principios o fundamentos, quisiera poner algunos ejemplos para dejar claro aquello que siempre ha sido la construcción y a qué condiciones ha estado siempre sujeta al margen de las más diversas teorías. Esto nos facilitará mucho entender lo nuevo. Al considerar la evolución histórica de la arquitectura, existen dos grandes campos. El primero incluye la arquitectura para la vida como tal, pero el segundo está estrechamente vinculado a ambientes espirituales muy específicos que percibimos como culturas claramente definidas. Los edificios del primer tipo están completamente integrados en el terreno sobre el que se asientan, solo ellos tienen realmente los pies en la tierra. Están conformados a partir de los materiales primigenios de la región, nadie los ha inventado, sino que literalmente han surgido a partir de las necesidades de sus habitantes y en ellos se refleja el pulso y el carácter de la región en la que se levantan. Estas características son propias de todas las casas de los campesinos, independiente del lugar del planeta en que se encuentren, y de la diversidad de su distribución es el resultado de las diferentes características raciales. No obstante, todas ellas satisfacen el estilo de vida de sus residentes, con sus viviendas, establos y graneros. Las imágenes que les mostraré a continuación evidenciarán más que 1000 palabras hasta qué punto la configuración de los edificios para el ser humano refleja el carácter de su destino. Como el libro no tiene las imágenes, estas imágenes no están en el archivo del MoMA que yo visité personalmente, me referiré como un punteo, 1, 2, 3 en adelante. 1. No quiero opinar si esta población agrícola que encontraremos en la región del margen izquierdo del río Weser, desde el Bajo Rin hasta la costa holando-flamenca, es la forma original del asentamiento germánico o si existen influencias de las regiones del Sarre y de Franconia. 2. Se han construido sin orden ni concierto en un campo abierto junto a un manantial o un bosque, rodeados por un muro y una zanja, en medio de los campos destinados al cultivo, lejos de cualquier carretera. 3. El campesino vive libre en una tierra libre, sin depender de nadie, y construye lo que necesitan para vivir él y su familia. Solo unos caminos de tierra conectan las distintas granjas entre sí. 4. Las divisiones familiares y la disminución de los medios de producción que conllevan pueden haber sido la causa de la formación de poblaciones dispersas, que en momentos de necesidad se ayudan para compensar su escasa capacidad defensiva. Aún hoy, cada uno sigue construyendo con su natural independencia, donde quiera y allí donde la tierra le ofrezca suficientes oportunidades de vida. 5. Los pueblos germánicos no siguen un plan, sino que su formación se adapta a la naturaleza. A pesar de la mayor densidad de casas, aquí también están distribuidas bastante aleatoriamente. 6. No era necesario ningún tipo de transporte. Al igual que antes estaba la granja, ahora la idea es autosuficiente.
Incluso ahora, solo unos caminos de tierra conectan los pueblos entre sí. 7. Estas aldeas son de la zona fronteriza eslavo-germánica y se construyeron, no sin motivo, para una mejor defensa. Los espacios entre las distintas granjas pueden cerrarse fácilmente en caso de ataque. 8. Esta forma de asentamiento se considera la forma original de la aldea germánica. Aquí todavía pueden apreciarse las antiguas y características parcelaciones de los campos. 9. Esta formación de aldeas tiene, sin duda, un origen colonizador. La plaza se convierte en el centro de la vida del pueblo, el lugar para los carros y los tribunales, y los festejos y las reuniones. La plaza ejerce ahora una influencia decisiva en la configuración del pueblo. Los edificios buscan relacionarse con ella según un orden libre y natural. Poco a poco crecen la artesanía y el comercio, actividades cada vez más importantes. La actividad agrícola disminuye paulatinamente y el transporte aumenta. La calle adquiere mayor importancia y a la postre constituye la espina dorsal del pueblo. Si antaño se despoblaban comarcas enteras por el hecho de construir iglesias románicas para no tener que trabajar duramente al servicio de la iglesia y dedicar décadas a alabar a Dios, muchos buscaron la protección frente a ataques militares a la sombra de las iglesias fortificadas y los castillos. A cambio de la protección que les brindaban, era necesario participar en la defensa y realizar otros servicios. Aunque los agricultores intentaban establecerse cerca de un lugar que les garantizara protección, se trataba principalmente de artesanos y comerciantes. Imagen 10. Con la creciente concentración poblacional, era de común interés proteger con muros también las casas que quedaban fuera del castillo o del distrito de la iglesia. 11. Así fueron apareciendo gradualmente las ciudades, donde la artesanía y el comercio podían desarrollarse sin obstáculos. El aislamiento y el tamaño limitado por estas primeras formaciones urbanas obligaron a los residentes a convivir en un espacio reducido, pero también a regular la producción y el consumo que aseguraron el sustento. Esto se confió a los diferentes oficios y así surgieron los gremios. Está claro que, junto con este vínculo económico, la vida dentro de las murallas protectoras de la ciudad estaba destinada a despertar un sentimiento de comunidad, con lo que también se intensificó el sentimiento religioso. El poder soberano de la Iglesia coincidió con una artesanía muy desarrollada y con el apogeo de las ciudades alemanas, y ambos encontraron expresión en la ciudad medieval con la catedral que lo dominaba todo. 12. Las iglesias también cambiaron de forma. Al principio estaban situadas a campo abierto, firmemente fortificadas, y solo gozaban de plena libertad formal cuando estaban protegidas por ciudades amuralladas. Durante mucho tiempo, los gremios lograron controlar la producción y el consumo, pero más y más a menudo tenían que defenderse de los ataques del creciente capital de los comerciantes. Cada vez perdían más terreno, hasta que finalmente sucumbieron a esta lucha y dejaron el camino libre al pleno desarrollo del comercio. Aquí es donde comienza la verdadera bonanza y con ella el aumento del poder de las ciudades. Las ciudades fundaron escuelas y universidades, con frecuencia en contra del clero. Con la invención de la imprenta, el oficio entró en contacto directo con las más altas aspiraciones intelectuales y gracias a ello, la causa de la reforma recibió un apoyo considerable. Las ciudades obtuvieron todo tipo de derechos, su propia administración y su propia defensa. Los fastuosos edificios de los gremios y los ayuntamientos son la orgullosa expresión de conciencia del poder. Entonces creció la secularización y con ella el gran aburguesamiento de la vida alemana. 13. La invención de la pólvora restó valor a las sólidas murallas de la ciudad y se pasó a proteger el país mediante fortificaciones más complejas. 14. La evolución política llevó a la formación de principados, un cambio que se hace visible en la evolución arquitectónica de las ciudades alemanas. 15. Ahora son las residencias de los príncipes las que tienen una influencia decisiva en la evolución de la arquitectura. En estas residencias se expresa claramente la vida cortesana. Las ciudades residencia de nueva creación también muestran la estratificación de la vida del Estado. 16. Los ciudadanos, otrora orgullosos, se convirtieron en súbditos. Sus casas flanquean las vías de acceso al palacio y tienen fisonomía de sirvientes engalanados. Un logro específico del protestantismo fue poner la ciencia al servicio de la técnica y la economía.
empezaron los experimentos científicos. Este hecho, unido a la orientación racional iniciada en la Edad Media, condujo al capitalismo, que encontró en las naciones existentes el mejor caldo de cultivo para el desarrollo de métodos industriales de trabajo. El transporte, antes ligado a las vías terrestres y fluviales, evolucionó de manera inesperada después de la invención de la máquina de vapor. Entonces la industria y con ella el comercio dejó de conocer fronteras. El ritmo de vida se aceleró exponencialmente y la población aumentó con rapidez. Las barreras aduaneras se suprimieron para que la economía interior del país pudiera desarrollarse libremente. La mecanización de la vida siguió aumentando. El reino alemán, unificado, consiguió el estatus de potencia mundial. A partir de entonces, el transporte y la economía mundiales determinaron la vida. Aparecieron las ciudades de alcance mundial. El ritmo de desarrollo no dejó espacio para la reflexión. 17. Se construyeron calles y más calles interminables. La industria experimentó un crecimiento sin precedentes. Entró en escena una nueva tecnología con posibilidades inimaginables. Aparecieron audaces construcciones nunca vistas. Tampoco aquí había límites. 18. El tráfico adquirió dimensiones inauditas y afectó con una enorme fuerza al organismo de nuestras ciudades. 19. Surgieron gigantescas instalaciones industriales, incluso ciudades industriales enteras. 20. Hace tiempo que la máquina ha pasado a dominar la producción. Esta era, más o menos, la situación antes de la Gran Guerra. A pesar de que el ritmo de esta evolución se frenó por el inicio de la guerra, su dirección sigue sin cambios. De hecho, la situación se está agudizando. Antes había 1000 motivos evidentes que justificaban el dominio de la máquina, pero ahora encontramos otras razones que obligan a consideraciones más cuidadosas. Solo en la posguerra nos hemos dado cuenta de cuán estrechamente estaba vinculada la vida a la economía antes de la guerra. Ahora solo queda la economía, que lo controla todo, la política y la vida. Damas y caballeros, evidentemente no era mi intención explicarles en detalle la evolución de la economía o de la construcción, pero el propósito de los comentarios que he hecho hasta ahora era dejar claro hasta qué punto todos los edificios están relacionados con la vida y hasta qué punto los cambios vitales encuentran expresión en la forma de nuestros edificios. Sin embargo, la situación en la que nos encontramos no puede compararse con aquellas épocas anteriores. Es completamente nueva y sabrá crear una expresión igualmente nueva en sus formas constructivas. Ya he señalado que de ningún modo el cambio económico en una sociedad es automático, que no va obligatoriamente acompañado de un cambio de ideología y que normalmente se produce de una manera mucho más lenta. Por tanto, no debería sorprendernos el hecho de que, a pesar del cambio fundamental de estructura, la forma externa de nuestra vida aún no haya podido crear una nueva expresión. Esta transformación solo se producirá de una forma muy gradual. Ciertas necesidades vitales serán cada vez más pronunciadas y en consecuencia harán retroceder a las antiguas formas de vida hace mucho tiempo muertas. 21. Es bien sabido que determinadas necesidades técnicas conducen a nuevas formas muy expresivas, pero no se puede caer en el error de creer que esta expresión sea de carácter espiritual. Se trata de una belleza de carácter técnico, de formas técnicas que surgen de una voluntad técnica, no espiritual, ¿no es verdad, Iñaki Ábalos, que te vi por ahí? Esta imagen muestra cuánto influyen las nuevas tecnologías en la construcción de un edificio. 22. Es evidente que resultaría inútil cubrir este edificio con pesadas masas de piedra para darle la apariencia de una torre. 23. Estas formas también son posibles gracias a las nuevas tecnologías. 24. Esta nave de madera muestra cómo el nuevo pensamiento técnico conduce a nuevos edificios. 25. El hormigón armado permite estructuras de grandes luces y con voladizos. 26. El uso de un sistema de celosía de este tipo lleva a una nueva forma completamente nueva del edificio y por tanto una nueva apariencia exterior. Esta imagen muestra que las normativas oficiales no pueden contener el poder desinhibido de la vida. 27. En estos escalonamientos graduales se hace patente la influencia de las normativas de construcción. Nunca se han podido conseguir cambios mediante las ordenanzas.
En esta era de la administración, este error también es aplicable. En realidad, solo las fuerzas creativas pueden configurar nuevas formas. Que los arquitectos modernos intenten dar una nueva expresión a una vida afectada por semejantes cambios no se debe a la arbitrariedad o al capricho. Le Corbusier se ha ocupado del problema de la forma de la gran ciudad. 28. Le Corbusier opina que la ciudad del futuro no podrá prescindir de los edificios de gran altura y le parecen un medio adecuado para superar las dificultades del creciente tráfico. Coloca los edificios en grupo, con un aeródromo en el centro y conectados con el metro. Dado que renuncia a aprovechar las plantas bajas, el tráfico puede fluir fácilmente a través de estos edificios. 29. Los edificios de vivienda también sobrepasan la altura alcanzada hasta ahora y están rodeados de jardines y parques. 30. En continuación con los trabajos de Haussmann, Le Corbusier propuso remodelar el antiguo barrio medieval de París. 31. También propuso allí edificios de gran altura. 32. Los planes de Le Corbusier solo pueden entenderse plenamente desde el punto de vista parisino. 33. Como resultado de su evolución histórica, París es una ciudad de representación. El urbanismo alemán va por otro lado. La teoría académica todavía se esfuerza por resolver los problemas del urbanismo medieval, pues no puede olvidarse del encanto de estas ciudades. Mientras tanto, la vida sigue avanzando y plantea exigencias brutales, sin tener en cuenta los anhelos casuales del individuo. El tráfico plantea dificultades. La insensata proximidad en el trabajo y el hogar provoca un aumento insoportable del costo de vida, especialmente en las grandes ciudades. Hay que demoler barrios residenciales enteros en las zonas industriales para crear espacio y libertad de movimiento para las fábricas. Otra dificultad surge de la actual división de los distritos administrativos. Cada uno opera sin tener en cuenta el conjunto. Poco a poco se hace evidente que tarde o temprano esta falta de planificación obstaculizará e incluso impedirá cualquier desarrollo económico industrial. Los saberes económicos están ganando influencia en la planificación de las ciudades. Se reconoce el valor de la teoría de la zonificación para el urbanismo. La industria debe ubicarse allí donde pueda encontrar las condiciones más favorables. Es comprensible que sea precisamente en la zona industrial de Renania-Westfalia, en el centro económico más desarrollado, donde estas dificultades y el llamado a su eliminación sean más enfáticos. Con la creación del Siedlungsverband, 325 municipios se sometieron a una autoridad urbanística única. Esto hizo posible elaborar un plan económico conjunto para toda una zona económica, independientemente de los diferentes distritos administrativos. Este plan económico no es más que la distribución planificada de zonas de trabajo y de vivienda, vías ferroviarias, campos de cultivo y zonas recreativas. Los sistemas viarios se determinan según esta distribución. Por tanto, estos sistemas de transporte no son base, sino consecuencia de determinados planes urbanísticos, es decir, el transporte es una consecuencia de la economía. Es aquí donde el poder económico dominante empieza a ejercer su influencia decisiva en la planificación de las ciudades. Solo la ejecución de tales ideas crea las bases para una configuración orgánica de nuestras ciudades, y solo estas bases podrán desarrollarse libremente según su naturaleza: las zonas industriales y residenciales, los centros de comercio y administrativo. Solo aquí el cambio de nuestra estructura vital puede encontrar su expresión apropiada. Solo aquí surgirá una arquitectura que, repito, es siempre la traducción al espacio de decisiones espirituales. Solo así podrán hacerse efectivas las fuerzas espirituales de nuestro tiempo. La arquitectura no es la resolución de ciertos problemas formales, por mucho que estos estén contenidos en ella. Más bien, y repito, es siempre la traducción del espacio al espacio de decisiones espirituales. Esta es la transcripción de una conferencia cuyo lugar se desconoce y la fecha en que se impartió, con fecha 17 de marzo de 1926, conservada en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Las fotografías originales de esta conferencia, como mencioné antes, no están localizadas. Gracias. No sé cómo, aquí.